Saludo al ingeniero Marcelo Méndez. Él es un analista que, no en temporada de elecciones, es invitado. Permanentemente buscamos las temáticas. Un experto en turismo, hablemos de turismo. Un tema de qué está pasando con el ferrocarril y así sucesivamente. Pero esta vez le decía yo, Marcelo, ven para conversar. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por dónde vamos a caminar en esta situación, en una campaña electoral en donde solo por el cantón Riobamba para la alcaldía van 11 personas, una sola mujer, 10 hombres, y para la prefectura de Chimborazo está en 9 candidatos, 3 mujeres, 6 hombres. ¿Cómo ves este escenario, Marcelo? Qué gusto, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, en verdad siempre un gusto. Lo que veo es que a nivel nacional y particularmente en la provincia y en la ciudad existe un número de candidatos que reflejaría probablemente una enorme dispersión de los votos, lo que significa que con un porcentaje más bien bajo se puede ganar una alcaldía o una prefectura. Es un buen ejemplo lo que pasó con Yunda la vez anterior. Con 20%, segundo lugar tenía casi 19%. Los que peleaban estaban con 16 y se gana así raspando. Y eso es peligroso en la medida en que la representatividad y la legitimidad quedan un poquito en duda. O sea, yo quiero un alcalde que me represente, pero resulta que probablemente el alcalde represente solo a 1 de cada 5 votantes y eso olvidándonos de los blancos y de los nulos. Se dan casos cantones pequeños, citemos Chambo, Penipe, Payatanga, en donde si hay 5 o 6 candidatos, 1.500 votos serán suficientes para ser alcalde. Suficiente. Entonces, el problema es que la representatividad, un alcalde, un representante popular, no está para ser un novelero, no está para encantar con payasadas o tonterías, está para ser una persona seria que toma decisiones serias en función del voto popular que le da la confianza. Pero si solamente 1 de cada 5 votos válidos vota por esa persona, pues tenemos la posibilidad de que 4 de cada 5 estén en contra. Y eso se hace un solo relajo y la gobernabilidad, la posibilidad de que se apliquen los planes resulta conculcada. Y eso ahora, es claro, peligroso. Marcelo, puntualicemos el tema del payaso. El payaso es un ser humano excepcional que optó por esa carrera porque tiene mucha capacidad mental, agilidad inclusive, para hacer lo que muchos no podemos, reír a una persona que no fácilmente se ríe. Ese es su trabajo. Cualquiera no es un payaso, pero resulta ser que ya lo otro es despectivo. Cualquier payaso con sus chistes de mala onda, resulta que pueden ser autoridad. Creo que el humor es necesario, pero no debe prevalecer a la dignidad de un cargo y representación popular. Entonces, nuestros problemas son serios. Nosotros tenemos acá en la ciudad de Riobamba, puntualmente, que la economía de nosotros, que se basaba $500 millones en construcción hace 5 años, ahora nos llegan a 200. Nuestra economía ya es menos que la de Cotopaxi. Totalmente. Con la diferencia de que Cotopaxi tiene 50.000 habitantes menos que nosotros. Si nos ponemos a comparar, inclusive, es posible que Pelileo ya nos haya superado, porque mueve una economía, maneja economía, no tiene la cantidad de habitantes, pero los movimientos económicos son distintos. Pero veamos lo que está pasando, verán. Casi $2.000 millones se mueven en Ambato. Marcelo, solo como paréntesis, no me equivoco con la percepción de lo que está pasando en el estadio. Gol del Olmedo 1-0. Y ¿sí? Esto es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Vamos claro que sí. Entonces, es que hay, como he comentado aquí en este medio, los riobambeños nos peleamos por todo, estamos en desacuerdo en todo, menos en 2 cosas. Olmedo y ferrocarril. Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que por lo menos el tren salir hasta Colta y regresar. Pero que tiene que volver a recorrer la calle. Entonces, ¿sí? Esos son los puntos vértices. Vamos entonces con tu análisis. Tenemos que... Los problemas nuestros son serios. El tema de manejar económicamente, decías, $2.000 millones se mueven en Ambato, en la provincia de Tungurahua, con una población de 589.000, casi 600.000 personas proyectadas, y nosotros tenemos como 520, pero nosotros movemos solamente 1.200. Hice la matemática y significa que por
por habitante, la provincia de Tungurahua mueve aproximadamente $3,200 al año, que es bajo, pero que sí es considerablemente un 35% superior a los 2,200 que nosotros movemos. Entonces, eso es un problema serio, que no se resuelve con un concurso de popularidad de quién es más simpático, ni mucho menos, sino que tenemos que ver que esa producción, ¿de dónde va a salir? Entonces, llámese de turismo, muy bien, ¿cuáles son los planes? Llámese de exportación. Nosotros tenemos comunidades, tenemos agroindustria, quién vende al exterior, cómo estamos estimulando, facilitando el ingreso de divisas a la ciudad y a la provincia. Tenemos problemas de seguridad sumamente serios, que es verdad, como dijo el señor gobernador hace un momento que estuvo entrevistado acá, que es un problema nacional. ¿Y de dónde surge? Claro, de una coyuntura y una flexibilidad en donde nosotros al narcotráfico le poníamos puentes de bienvenida, en Mataje, vengan, por Dios. O sea, vamos a hacerle una carretera que no tenemos de aquí a Cumandá, pero sí tenemos una linda carretera que permite que las corrientes de cualquier cosa vengan y que se muevan acá en el Ecuador. Esto es una vergüenza. Son problemas serios. Acá los jóvenes necesitan trabajar, necesitamos que circule el dinero, que haya consumo en esta ciudad, que haya producción. Tenemos que un presupuesto como el municipio de Riobamba se lleva prácticamente la 10ª parte de lo que se mueve en la provincia de Chimborazo, con $120 millones, $110 millones. La Politécnica de Chimborazo, otro tanto. Es decir, las instituciones públicas son las que mueven la economía. Más plata maneja la SPOS que el municipio. Sí, más o menos, digamos, es un empate medio por ahí. Pero lo que yo no cuestiono este dinero, me parece que está bien, que se hace lo mejor posible por obras, por lo que sea. Pero lo que a mí me dice es que el dinero privado es muy poco. ¿Por qué? Aquí se hace muy poca empresa. Si nosotros nos vamos a otras ciudades, vemos que existe verdaderamente declaraciones de impuestos importantes de empresas a las que les podemos decir, ayúdenos en tal o cual cosa. Acá no, porque acá, en vez de seguir con la siguiente etapa del parque industrial, pasan otras cosas, se lo mata. Pero así hay muchos problemas sumamente puntuales que nosotros necesitamos solución a esos problemas, a esos inconvenientes. ¿Cómo mejoramos la economía? ¿Cómo hacemos que sea un polo de desarrollo? ¿Cómo reactivamos al ferrocarril? Pero no con filosofías de desperdicio como anteriormente se habían hecho. Entonces, estos temas no están siendo tratados con seriedad por los candidatos. No, ni siquiera le han puesto en sus planes, revisado algo, ni siquiera se menciona esa temática, ¿no? O sea, es cumplir un requisito, porque saben que mañana le van a decir, usted dijo esto, se comprometió a hacer esto. Y claro, el escenario es exactamente ese. Si no hay un proyecto macro que posibilite que aquí se genere empresa, decir que va a haber más cargos en el sector público, eso es una soberana mentira. Es que no hay cómo. La economía se está contrayendo en el sector público y debe ser así. Tenemos que dar paso a la iniciativa y a la verdadera productividad, porque con todo el respeto a la función pública, porque es necesaria, es importante, es un eje en muchos sentidos, pero la producción no surge de ahí. Los productos y servicios no vienen de ese lado. Entonces, a mí me duele, con franqueza, en que haya tanto diagnóstico, se agarren tanto del dolor, de la necesidad de nuestra gente, y que haya promesas vacías por atrás, cuando lo que se requiere es solidez de propuesta y sobre todo empezar por algo vital, que lo dije, que lo logra el ferrocarril y lo logra el fútbol: unir a los riobambeños, unir a los chimboracenses. Fortalecer esto. ¿Es tan difícil creer que se va a recuperar el ferrocarril o hay alguna esperanza? A ver, un gobierno hace unos años metió $406 millones haciendo cosas que no tenían que ver con la movilidad o con el equipo de rodamiento, ni mucho menos, sino que se puso a arreglar estaciones por donde no iba a pasar el tren. Novelería, desperdicio de dinero. Pero yo digo, de aquí 20 kilómetros a Colta, que no está deteriorada la vía, sí ha de haber cómo. Sí ha de haber cómo decirle al señor alcalde, vea, haga algo, o sea, metémonos, empujemos aunque sea el tren. Sí ha de haber gente que paga un boleto para irse una horita de ida, darse una vuelta por los botes en
en Colta y regresar. O sea, no nos olvidemos que 80 a 100,000 personas venían a Riobamba exclusivamente por la experiencia del ferrocarril. Para subirse en la capota. Para subirse de la manera que no era lo ideal, pero también, era lo que había. Y estos generaban tranquilamente $100 por persona porque ellos comían, tenían que tomar taxi, tenían que tomar cafecito a la madrugada, que se conseguía en la estación del ferrocarril con gente muy trabajadora y muy esforzada que prestaba ese servicio, la gente que vendía sus cositas, y eso representaba $100 por persona, gente que venía del exterior para hacer eso. Por 100,000 personas, bueno, no está nada mal, eran $10 millones que con el caminar de los años no teníamos dificultad hoy de tener 500,000 personas. Pero entonces esa falta de visión y esa desesperación por gastar los recursos públicos, en muchos casos de manera cuestionable, como que les importaba dar un contrato a dedo, aunque no se haga no sea útil, a algún contratista que por ahí les resultaba simpático, perdiendo de vista en la función económica que tiene para la sociedad. Y luego diciendo que no, que sí estaba bien. Entonces, a mí no me gusta el desperdicio como consultor. O sea, cuando tengo que asesorar a una empresa, a una persona, le digo, vea, lo primero que tiene que hacer es drenar, acabar con el drenaje de recursos innecesarios. La función pública requiere de mucha seriedad, necesita de planes claros y necesita de una inversión efectiva, precisa. Entonces, ¿cuánto podrá costar el rehabilitar la vía y tener un buen plan de negocios de aquí a Colta, ida y vuelta unas 5 veces a la semana? Créanme que no es $1 millón. No, y aparte también el tema Urbina, ¿no? O sea, sí hay alternativas, hay. Nuestra provincia servida solo de aproximarnos al volcán en el ferrocarril y venir a la estación. Pero o sea, nos venden ideas megalómanas, que vamos a rehabilitar todo el sistema. ¿Por qué? Porque quieren complacer a Ceballos, quieren complacer a Cañar, quieren complacer a lugares que ya no existen en la práctica como destinos ferroviarios. Entonces, Riobamba es un eje y la ley anterior decía que era la capital ferroviaria. ¿Y por qué tocó esto? Porque esa clase de acciones solo requiere una presión política de las autoridades locales de elección popular, básicamente. En ese escenario, Marcelo, ¿qué esperamos de la gente que ahora está como concursante, como candidatos a una dignidad, una mujer, 10 hombres? ¿Qué esperamos de ellos para que la gente que esté indecisa, que es la mayoría, tome su decisión? Bueno, yo espero sorprenderme y espero equivocarme, pero yo creo que ellos se están preparando más que para diagnosticar y sobre todo resolver las complejas realidades que enfrentan los riobambeños y los chimboracenses. Están preparándose algo como para un concurso de popularidad, un concurso de belleza, un concurso de otra cosa, ¿no? En donde la propuesta, la solución no tiene cabida, sino tiene cabida la novelería, el impacto de redes sociales, el ver quién es más popular. ¿Y eso nos lleva al colapso otra vez? Pero es que lo que pasa es que el mundo, de alguna forma, y el Ecuador en particular, siempre tiende a dar un voto emotivo, ¿ya? Y es el pueblo, mientras más madura, empieza a pedir más razones y es menos crédulo. Dice, a ver, demuéstreme que usted puede hacer. Pero y dice, no, ahorita lo que quieren demostrar es que son simpáticos. Marcelo, el escenario que América Latina le presenta este momento con Petro en Colombia, son 50 días de gobierno y ya están tomadas las calles pidiendo su cabeza. O sea, ¿por qué no reflexionaron hace 50 días atrás en el momento de ir a las urnas? Porque se vota por novelería. Somos noveleros. Claro, es que la novelería es fuerte, o sea, no es una fuerza para despreciar. Todos nos damos de analíticos, etcétera, pero la verdad que no. Cuando entramos a un supermercado compramos una salsa de tomate porque simplemente no sabemos por qué. Y hay estudios de marketing que demuestran que de pronto hay ahí una razón que le gustaba a nuestro papá, que se murió y que por eso compramos. Queremos sublimizar, es decir, darles razones lógicas a decisiones emocionales. Lo de Petro es tenaz. O sea, Petro está diciendo ahorita que va a subir la gasolina
que además que tiene lógica porque se le va el 40% del presupuesto en subsidios, pero dice que quiere hacerlo como España sube los impuestos y hace una gran falacia, porque España, el manejo, dice que es para dar salud y educación. Salud y educación en España los maneja los gobiernos regionales, no es central. Entonces eso es una mentira manipulativa. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de saber que está mintiendo? Nada. Entonces, como acá las verdades no pueden ser contrastadas, la gente miente a mansalva. Y una de las mentiras es decir, y la peor mentira que puede hacer es la demagogia, que es decir que sabe cómo hacer algo, cuando la verdad es que puede ser tentador manejar 120 millones de dólares. La verdad es que no sabe nada. La verdad es que no tiene los contactos, que es importante, porque a veces no... Yo estimo que el plan debe escribirle el candidato, pero si le dan haciendo, ni siquiera va a poder leerlo bien, pronunciarse bien. Mucho peor decir, yo lo voy a ejecutar así, asado. A ver, muchos hablan, dice, vamos a entrar a descontaminar el Chibunga, por ejemplo, en el tema ambiental que... Lo toma, este rato lo tomas. A ver, Chibunga. Solo hay una persona en la provincia de Chimborazo, ojalá que me equivoque, docente de la Politécnica de Chimborazo. Que tiene el estudio. La doctora Nancy Cecilia Veloz, nombre y apellido. Ella hizo como una investigación de 5 o 6 años de todo lo que está pasando en el Chibunga para graduarse en el PhD en la Universidad de Perú. La tiene listito. Pero claro, ahí está la información. ¿Cuántos candidatos saben esto? O sea, si hablan del Chibunga, tienen que ya tener el número de la señora siquiera. Decirle, vea doctora, acolite, ayude a ver qué hacemos acá. Ah, entonces hay que hacer tal cosa, los fuentes de contaminación. Entonces, la técnica tiene que estar vinculada. Si nosotros topamos un tema, tenemos que, si no sabemos, por lo menos tener el teléfono del que sabe y que nos vaya a contestar. No podemos ser todólogos, pero sí necesitamos contactos, necesitamos conexiones, necesitamos... Oye, una pregunta acá al señor Juan Salazar. Un candidato a alcalde, yo creo que a estas alturas ya debe saber hablar inglés por lo menos. O sea, es importante en las relaciones internacionales. O sea, que nos diga, nosotros tenemos contacto con Francia, va a pasar tal cosa. Tenemos contactos académicos, van a venir estudiantes de otros países a hacer acá. O sea, ya necesitamos de internacionalizarnos. Y el hecho es que con fondos propios no vamos a llegar a nada. Súmese a ello que un gobierno que está absorbido, endeudado como el que más... Hay que buscar cooperación, hay que gestionar cooperación internacional, que sí la hay, pero hay que saber hacerla. Pero hay 3 ciudades en el Ecuador que han tomado otro camino. Manta, sí, señor, Cotacachi y Cuenca. Ellos han atraído a los jubilados que tienen jubilaciones entre el promedio de $2.500 al mes y ya tienen 7.000, 6.000 personas que vienen a arrendar departamentos, no compran carros, pero usan los taxis, etcétera. Y Riobamba está en posibilidad, por su ubicación geográfica, de tomar este tipo de innovaciones, de cosas que están abiertas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, un jubilado con su jubilación difícilmente puede mantener su casa por los impuestos de mantener la casa, entonces vende y se van a vivir a otros países. Ecuador está creciendo en esto, y Riobamba, o sea, ¿qué pasos se ha dado para esto? La dichosa ciudad universitaria, una iniciativa bien planteada en el 2011 que requería seguimiento, que requería ya en este momento tener catálogos digitales de las viviendas, que se pueda contratar aplastando un botón un estudiante de Esmeraldas que venga a vivir acá. Fue un proyecto espectacular que no se concluyó. No nos ha dado $1 cuando debía hacerse seguimiento a partir de las instituciones. Tenemos una declaración de nombre. Entonces, toda esta articulación, no solamente de diagrama de necesidades, tienen que ser tomadas en cuenta en la expresión diaria. Y si es que un candidato no tiene los contactos de las personas que saben y carece de liderazgo y cree que esto es un concurso emotivo de popularidad o de ser chistoso, de ser novelero, pues lo vamos a pagar muy mal, porque definitivamente manejar una ciudad como Riobamba tiene que hacerse en función de la convergencia, de la gobernabilidad, del respeto de los recursos públicos, y si es que simplemente pensamos de que lo mismo que les lleva a ser oposición es decir que todo está mal, una vez que se sienten con el
con el cetro de mando se van a dar cuenta de que eso ya no sirve porque tienen que ser ejecutores y ejecutivos y eso es otra historia. Hay algunos comentarios, uno de ellos dice lo siguiente que lo voy a leer textualmente. Buenas noches, me gusta mucho el análisis del doctor Méndez, se parece mucho a Jaime Durán Barba, que estudian desde lo común a las sociedades subdesarrolladas. Interesante, porque esa es nuestra misión, comenzar a difundirle y hacerle entender a la población de que tiene que ir tomando decisiones y evitar eso que empezaste tú mencionando, Marcelo, que vivimos de la novelería, creemos que las redes sociales son la solución y nos van a dar las mejores orientaciones para elegir a X y Z candidata o candidato y así las cosas no caminan. Yo diría a los que vengan a decir, no sea malito, déme su voto, solo háganle dos preguntas. Dígale, ¿cómo va a solucionar el problema de empleo, en especial de los jóvenes de acá? Y no le diga cómo va a solucionar, dígale qué idea tiene, a ver si le responden algo lógico, sería interesante. Pero que no hable simplemente, no, es que vamos a hacer emprendimiento ni nada. O sea, pero emprendimiento puede ser solamente un 3% de la población, porque hay muchas personas que podrán tener la idea, la voluntad, pero de pronto para hacer emprendimiento se necesita un amor al riesgo. Si no lo tienen, es difícil hacerlo. Claro, les contentaron de que les sacan cada fin de semana una placita para que vendan 3 mermeladas, unos 2 yogures, unas 4 galletitas hechas en casa y contentos. Algo es, pero sin embargo es insuficiente. No, o sea, no, eso no genera, eso no mueve la economía. Pero lo que sí genera es que tengamos una asociación que se fije de la calidad en la producción de uvillas y se pueden exportar, por ejemplo, a Australia o a Bélgica, que las consumen cualquier cantidad. Pero cuando nos ponemos a producir uno a uno, no tenemos la cantidad, ni tenemos los contactos, ni generamos la calidad para hacer un producto de exportación. Entonces, la asociatividad es un camino. Entonces, hay cosas muy puntuales que nuestros candidatos deben saber responder. ¿Qué van a hacer con la seguridad? ¿Qué van a hacer con el empleo? ¿Cómo vamos a hacer para traer plata a Riobamba y a Chimborazo? No es justo que tengamos al Cantón Guamote siempre a la cola llevando el farolito en cuanto a la pobreza. Eso es una vergüenza, es una cosa indigna que tiene que acabarse. Hay tanta gente inteligente, hay tantas organizaciones internacionales que han fracasado en esto, tantas autoridades. Señor cantante que está ahorita en Guamote, un fracaso impresionante, porque simplemente se vota por la novelería, por la popularidad. Nosotros tenemos que votar por propuestas de soluciones y alternativas serias. Ahí está un pedacito de lo que va a significar los análisis a lo largo de estos meses para que no les diremos nunca por quién votar, para nada. No somos jefes de campaña de nadie ni lo seremos. Simplemente orientamos, acá estarán los candidatos exponiendo sus propuestas. Claro, no faltará la pregunta ¿y cómo?, que es la determinante. Marcelo, gracias por estar acá en este abrebocas con la colectividad para saber que hay que tomar decisiones y esas que no signifiquen, como bien lo ha dicho, por curiosidad, por novelería o porque a mí que listo. Marcelo, mensaje final. A nosotros nos lavan el cerebro diciendo que somos sujetos de derechos. Tenemos derecho al IES, tenemos derecho a la vida, tenemos todos los derechos. ¡Qué lindo, qué bueno, qué hermoso! Y nadie dice que tenemos obligaciones, aunque están representadas en la Constitución exactamente. La obligación de elegir a nuestros líderes y a nuestros dirigentes es algo que no debemos tomar a la ligera. Esa es una obligación que debe tomarse más allá de las simpatías, que tiene que usar un criterio de responsabilidad, porque solamente una ciudadanía responsable que conozca sus obligaciones, que van desde el hecho de no estar botando basura en la calle en los carros, como se ve todavía por acá, que se ve todavía sacar a los perritos y no recoger las travesuras que hacen por ahí, que también es obligación. Nos hemos acostumbrado que en el tiempo nosotros somos los dioses porque tenemos el voto a todos los derechos y nos seducen con tanto derecho. Pero no, señores, si queremos sacar a Riobamba y a Chimborazo adelante, no será en función de los derechos, será en forma de la responsabilidad y de la obligación que tenemos de tomar nuestra obligación, en este caso del voto.
No sé si sea lo más justo que sea una obligación, porque habrá uno que otro que ya por ir votará por cualquier cosa. Por el papel. Sí, ya por el papelito que cuesta harta plata. Sí. Sino que simplemente seamos una sociedad que tome decisiones conscientemente y de manera responsable, como es nuestra obligación, porque no estamos solamente siendo objetos de derechos. El uno se compensa con el otro. Gracias al ingeniero Marcelo Méndez. Él es un consultor, es un analista que siempre acepta la invitación para conversar de estas orientaciones que veo tienen el impacto